Vamos a leerlo desde el 27. Los que en verdad son bienaventurados. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En el nombre del Señor Jesús. Pueden estar sentaditos, gloria al Señor. Y vamos a dedicar estos minutos para meditar en la palabra del Señor. Y vamos a centrarnos en el propósito de leer la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Y a manera de ejemplo, uno puede citar muchas experiencias. Uno a veces llega y comparte ciertos momentos de charlas con las familias y hace preguntas básicas, pero muchas veces la falta de haber estado estudiando la palabra hace que aunque sea una pregunta básica, como que no se tenga la respuesta oportuna, porque falta tiempo para leer la palabra en la comodidad de casa, en espacios que todos nosotros debemos cultivar. La Biblia dice muy claramente en el libro de Josué: jamás se apartará de tu boca este libro de la ley. Y como propósito dice: sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Así que es supremamente importante leer la Biblia, no solamente en el momento de escuchar la transmisión, o en el momento de reunirnos en el culto, o en el momento de la visita pastoral. Debe ser un hábito de todos nosotros, como quienes amamos el reino de Dios, que dediquemos un tiempo importante diario para estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos decimos amén a eso? Porque muchas personas dicen: yo creo en el Señor, pero de algún modo se vuelve una tradición estar en el culto, salir del culto, leer la Biblia, o cuando se dé la visita. Pero qué bonito tener un programa constante de estudiar la palabra de Dios. La Biblia como tal es el nombre que desde muy antiguo se le designó a las Sagradas Escrituras, y que viene del griego biblios o biblión, que significa conjunto de libros o colección de libros pequeños. Amén. Y lo importante es entender que el origen de la doctrina para vida eterna y el origen de la salvación está plasmado en las Sagradas Escrituras. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17 es muy claro. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y si alguien nos enseñó a vivir por la palabra, ese se llama Dios. Porque no sabíamos vivir. Pensábamos que teníamos idea de cómo vivir. Y muchas veces hay personas que dicen: todo tiene un manual, pero el ser humano no tiene un manual. Sí tiene un manual. Y el manual del ser humano para vivir en la voluntad de Dios se llama Biblia, Sagradas Escrituras. Amén. Y es importante alimentarnos de esa palabra todos los días. Es útil para enseñar, para redarguir, y exactamente es convertir el argumento contra aquel que cometió la falta. A manera de ejemplo podría citar cuando alguien comete un terrible error en contra de aquel a quien también ama. Y entonces, como sabe que le ama, pero que cometió una gran equivocación, entonces su conciencia lo acusa. Eso es redarguir. Es un mensaje que se queda en la conciencia y que no nos deja estar tranquilos hasta que todo se resuelve. Y ese es el propósito de la predicación del Evangelio. Redarguir la conciencia del linaje de los hombres, de manera que podamos reconocer nuestros errores, convertirnos plenamente al Señor y gozar de vida y de salvación. Si el Señor no hubiese redarguido nuestras conciencias por causa de la palabra, nadie sería salvo. Pero cuántas veces la palabra nos ha hecho llorar, cuántas veces la palabra nos ha hecho reflexionar tanto que cambiamos una cantidad de cosas y los demás dicen: ¿por qué cambió tanto? Y es porque la palabra llegó con un mensaje poderoso a la conciencia, al punto de poder transformar nuestra existencia. Digamos gloria a Dios.
enseñar, redarguir, corregir. Y la mejor corrección muchas veces no es la física. Porque a mí me dieron bastante cuando estaba muy pequeñito, claro que pequeñito me quedé. Pero no fue tan efectivo todo lo que hicieron físicamente. Lo que sí puedo decir que fue totalmente efectivo fue la corrección en la cual se usó como medio y método la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. A veces se daba una pela y a las 2 horas ya no había dolor y ya se había olvidado. Pero cuando iba una corrección con autoridad de Dios por medio de la palabra, a veces pasaba la noche entera y no dormíamos pensando en ese consejo de autoridad por medio de la palabra. Y lo decimos porque muchos lo hemos vivido. Hemos enfrentado situaciones donde alguien nos orienta por la palabra y es tan contundente esa palabra que a veces hasta el sueño se espanta. Pero porque la palabra de Dios moldea y corrige nuestras conductas y nos confronta con la verdad. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Segunda de Pedro también nos habla del propósito de la palabra de una forma bien puntual y bien determinante. Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, ¿qué cosa? Que ninguna profecía, todo este precioso libro de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Realmente el ser humano como que tiene por naturaleza oponerse al propósito de Dios. Pero Dios en su amor envió el mensaje por la palabra para llevarnos a su presencia y poder alcanzar la salvación que tanto necesitamos. Porque nunca la palabra de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hemos dedicado tiempo a la oración y nos vamos a estudiar la palabra, esa misma inspiración que obró en aquellos santos hombres de Dios, también obra en el lector para tener una vida conforme a la imagen de aquel que nos ha creado y nos ha hecho nuevas criaturas por medio de su palabra. Y por medio de esa misma palabra nos ha permitido renacer. A lo que dice Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cómo se dio ese proceso? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que nosotros llegamos al propósito de un nuevo nacimiento como resultado de haber oído la palabra de la predicación del Evangelio. Bendito el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Así que leer la Biblia trae una serie de beneficios impresionantes y es lo que vamos a estar enumerando a continuación. Primero, leerla trae bienaventuranza. A lo cual dice la Biblia en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y hoy podemos decir que está más cerca de nosotros el cumplimiento del advenimiento del Señor que cuando creyeron los primeros hermanos en la fe. Gloria a Dios. Así que bienaventurado, es decir, dichoso, regocijado, feliz, aquel que lee, oye y guarda las palabras de este libro, porque el tiempo del Señor está cercano. Otro propósito importante de la Biblia. Hermano, ¿por qué hay que leer tanto la Biblia? No se trata solo de leerla, se trata de escudriñarla. Jesucristo mismo orientó de forma determinante que la Biblia es para escudriñarla, no solo para leerla. Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Es decir, profundice, mire contextos, investigue, pregunte, haga análisis, haga cuadro comparativo y saquémosle el máximo provecho a este libro. Yo siempre he considerado que la Biblia es como el mar. Cuando usted está a la orilla del mar, solo ve agua.
Y mucha gente desde la orilla del evangelio solo ve a aquellos que siguen detrás de un libro. Pero cuando alguien entra en el mar, encuentra cosas hermosas. Cuando nosotros entramos a escudriñar la Biblia, en ella encontramos el propósito de la vida, de la salud, de la bendición y de los milagros que Dios hace sobre aquellos que hemos creído en su palabra. Pero cuando alguien también entra en el mar, así como encuentra cosas hermosas, encuentra cosas terribles, tiburones y monstruos marinos. También cuando alguien entra a la palabra y no tiene cuidado, puede encontrar allí mismo la causa del juicio y la condenación de los hombres. Así que nosotros estudiamos y escudriñamos la palabra para salvación, pero también hacemos conciencia que el que no oye la palabra para salvación, la está escuchando para testimonio. Y la misma palabra que Dios puso para que se predicara, será la herramienta con el cual Dios juzgará a las naciones. Y después dirán, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no creí? ¿Por qué no me dediqué a leer? ¿Por qué no escudriñé, investigué, pregunté, comparé y profundicé ese conocimiento? Pero qué bueno que aquí todavía habemos un grupito con ese hermoso propósito de lo que dice Juan 5:39. Estamos escudriñando las escrituras porque hemos entendido que en ellas está la vida y que ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Digamos gloria a Dios. Otro efecto importante de la vida del que oye la palabra, la fe le aumenta. ¿Por qué? Romanos 10:17 es puntual para decir, la fe viene por el oír. Una persona que deja de escuchar palabra, que deja de escuchar consejo, que deja de escuchar predicaciones, es una palabra que empieza a claudicar y a sufrir de desnutrición espiritual. Pero nosotros necesitamos la riqueza del conocimiento de la palabra todos los días. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Es esa palabra que nos hace creer que hay sanidad, que hay milagros, que hay salvación, que los demonios huyen y que en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Pero esa palabra, para que genere esa preciosa fe en nosotros, debemos estarla escuchando constantemente. Es como cuando a un auto o a un carro o a una moto quiere que funcione, pero no se le echa combustible. Así que si la moto no tiene combustible, no funciona. El cristiano no funciona si no se alimenta con la palabra que Dios envió. Pero hoy nos seguimos alimentando con ese pan vivo que descendió del cielo. Y es el Señor mismo el cual ha dicho, mis palabras son espíritu y son vida. Es por eso que la palabra de Dios transforma vidas, porque la palabra en sí misma tiene vida propia. Solamente se necesita que el que la escudriña, la escucha, la crea y la disfrute y avance en el proceso de Dios. Por la fe también, por el oír de esta palabra, entendemos cómo es el origen de todo. Hebreos 11:3. Al oír esta palabra entendemos que por la fe ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y para las filosofías eso suena absurdo, pero el Dios que nosotros tenemos tiene el poder total de desarrollarlo todo por la palabra. Y a la única criatura que quiso formar con su propia mano fue al ser humano, al hombre. Porque quería del hombre un adorador, un fiel servidor. Y aunque el ser humano se ha equivocado tanto, Dios por medio de la palabra sigue restaurando y sigue transformando y sigue invitando al pueblo para que nos convirtamos plenamente a su voluntad. Y en la palabra entendemos el origen de todo y que Dios también por su misma palabra trajo a la existencia lo que nunca había sido visto. Pero ¿qué otro efecto tiene la palabra de Dios en aquel que oye y que cree? El efecto más importante es que produce vida eterna. No hay otro medio para que el ser humano alcance la vida eterna, no lo hay.
El medio que nos lleva a conocer el propósito de Dios se llama Biblia. Por eso el Señor dice, escudriñad la Escritura, en ellas os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otra herramienta que pueda otorgar salvación al ser humano. Es por eso que Pablo a Timoteo le tiene que decir, haciéndole el encargo del ministerio, te encarezco en el nombre del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa le encargó? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Cómo? Con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué es tan importante? Porque solo por la predicación del evangelio se puede definir la salvación de un hombre y de una mujer. Pero hoy tenemos seguridad de salvación porque estamos viviendo la palabra del Señor. Démosle un aplauso al autor de la palabra, al dueño de este mensaje transformador, restaurador y que confirma en nosotros vivificación eterna por el Espíritu Santo. Esa palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. A veces uno va a hablar con alguien, le da un consejo breve, y así sea un consejo breve que nace desde la Escritura, la persona se compunge y aparecen lágrimas y se muda el rostro. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene vida propia. A veces el predicador no tiene ni idea a cuántos les está hablando o en qué condiciones exactamente les está enseñando la palabra, pero como la palabra es viva, llega exactamente a confrontar la realidad de la persona. Y es por eso que muchos lloran escuchando la palabra. Y es por eso que muchos después de un culto dicen, he entendido para qué me llamó Dios al evangelio. Y los encuentra uno después reflejando un testimonio maravilloso, fruto de haber oído la palabra porque es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria al nombre de Jesús. Y más importante, no hay cosa creada, gloria a Jesús, que no sea manifestada en su presencia. Así que la palabra es nuestro espejo para vivir agradables a Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y como tenemos claro que hay un componente espiritual en nuestro ser y debemos dar cuenta, entonces en ese orden de ideas nos seguimos fortaleciendo en el mensaje del Señor por la Biblia. Pero ¿qué otro efecto importante tiene la Biblia en nuestro corazón? En la vida del joven, del hermano, de la señorita, de todos. Que la palabra de Dios es la mejor riqueza. No hay otra riqueza más grande. Porque ¿de qué sirve tener tantas cosas aquí si lo más importante, que es el alma, se podría perder? Es por eso que el Señor define una palabra trascendental en Jeremías capítulo 9 verso 23. Así ha dicho el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, porque por muy sabios que podamos llegar a ser en algún momento, somos perecederos, no pasamos más de 80 o 90 años. Pero en el Señor, el alma que vive la palabra sí tiene un propósito eterno. Y es por eso que esos añitos que tenemos aquí los debemos valorar escuchando la palabra. Pues no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Hay gente que dice, es que tiene mucha fuerza, es que es muy vigoroso, es que tiene... Pero para el Señor eso es vanidad. Lo mismo la sabiduría de los hombres delante de Dios no es nada. Porque Él dice que así como son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos, entonces, qué importante es ubicarnos. Y no alabarnos ni en nuestra sabiduría, ni en nuestra propia prudencia, ni en nuestra valentía. Pero también dice, ni el rico se alaba en sus riquezas. Y por allá después en el Nuevo Testamento hace una aclaración. ¿De qué le sirve al hombre conquistar el mundo entero si pierde su alma? Porque la riqueza más grande definitivamente es la palabra de Dios impresa en las tablas del corazón del ser humano. Cuando esa palabra no solo está allí de bonita, sino que está impresa en las tablas del corazón, esa persona genera verdadero fruto de testimonio de que Dios está en él. Bendito el Señor, digamos gloria a Dios.
Mas alábese en esto el que haya de alabarse. O sea que Dios sí quiere que el ser humano de alguna forma se pueda alabar de algo. ¿Qué será eso? Alábese en esto el que quiera alabarse. En entenderme y conocerme que yo soy y que hago misericordia, juicio y justicia. Y estas cosas quiero, dice el Señor. La misericordia que Dios ha tenido para con nosotros es que no nos pagó lo que merecíamos. ¿Usted se imagina a donde Dios nos hubiera pagado lo que merecíamos por pecadores? ¿En dónde estaríamos? Pero en su palabra nos dio misericordia. Pero no solo fue misericordia, nos otorgó su gracia. Y aunque habíamos sido hallados culpables y pecadores, nos extendió un llamado para gozar de nueva vida. Y aunque la paga del pecado es muerte y todos habíamos pecado, Él llevó el precio de nuestra salvación por medio de su carne para darnos a nosotros entrada al reino de su gloria. Por eso también la palabra dice que Él mismo vino y efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y hoy tenemos esa gracia. No merecíamos salvación por causa del pecado, pero Él nos otorgó salvación y la ha definido en la predicación del Evangelio y en que lo podamos oír, lo podamos amar y lo podamos obedecer. Así que en esto sí debemos de alabarnos, en entenderle y conocerle que Él es y que no hay otro. Que Él es el que hace misericordia, que nos ha extendido su gracia, que hace juicio y justicia. Gloria a Dios. Digamos gloria al Señor Jesús. ¿Qué otro efecto tiene la palabra? La dicha de la certeza total de ir al cielo. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues pasó de muerte a vida. Es por eso que también dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando nosotros oímos la palabra y creemos, estamos seguros de la salvación. Y cuando alguien cree, lo evidencia en la obediencia. Porque la mejor forma de calificar cómo alguien le ha creído a Dios es en la medida de cómo da fruto y se somete en el hermoso sentido al propósito de la palabra del Señor. Digamos gloria a Dios. Otro proceso de la utilidad de la Escritura. Nos enseñó a vivir, nos dio un mensaje tan poderoso a la conciencia que nos hizo reconocer, a muchos nos hizo llorar porque nos redarguyó, nos corrigió y nos instruyó en justicia. La instrucción es un proceso sistemático a largo plazo y eso que empezamos a escuchar no se ha acabado, podemos durar muchos años. Yo admiro hermanos de 40, 50, 60 años en la iglesia y que salen contentos de un culto diciendo, aunque es una palabra sencilla, Dios me volvió a hablar. He volvido a sentir el propósito de Dios por medio de la palabra, porque es alguien que tiene claro que la palabra de Dios es como la misericordia. La podemos estrenar cada mañana. Bendito el nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Así que el objetivo más grande de la Biblia es el que está en el verso 17. Para que el hombre de Dios, ¿por qué lo aclara? Porque no todo el que dice ser de Dios es de Dios. Pues el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre esto y aquello. Y el Señor le responderá, apartado de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque para poder ser de Dios es necesario haber invocado su nombre en nosotros. Y eso es lo que hace que en el bautismo seamos propiedad del que nos ha llamado. Por eso ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que por su nombre nos ha confirmado su propiedad. Digamos gloria a Dios. Así entonces, para que el hombre de Dios sea perfecto, y la gente dice, es que nadie puede ser perfecto, hermano. Es que nadie puede ser completamente absoluto. No, cierto.
Pero la Biblia sí dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo, porque el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Y cuántos nos sentimos felices de poder servirle a Jesús de Nazaret? Alabanzas al Rey de Gloria. Él es el que nos hace perfectos. ¿Cómo? Por su palabra, porque no solo nos transformó, nos hizo renacer, como lo dice Pedro 1:23, por medio de la palabra. Nos hizo una nueva criatura, nos puso a estrenar vida, nos dio un nuevo corazón, nos dio un nuevo espíritu y nos dio una nueva visión para la vida por causa de la palabra. Gloria al Señor. El deseo del alma por la palabra de Dios. Mira lo importante. El alma humana, todo ser humano, en lo íntimo de su ser desea de Dios. El problema es que a veces el orgullo de muchas personas no los deja doblegarse al propósito de la obediencia a Dios. Pero el alma humana necesita la palabra. Salmo 119:81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. El salmista tenía claro que de la palabra venía la salvación que su alma estaba anhelando. Y lo declara en esta letra. Y también la palabra de Dios es la mejor dulzura, es el mejor deleite que un hombre y que una mujer puede obtener. Alguien que lo crea, que diga conmigo amén. Salmo 119, 103 al 105 para ir terminando. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué bueno cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en la palabra. Uno a veces se sienta y se dedica a estudiar y a profundizar cosas de la Biblia y uno se pone a llorar porque uno, mientras entiende eso maravilloso, uno también siente la gloria de Dios. Y otro de pronto dice, ¿por qué llora leyendo ese libro? Es que mientras lo hace en el Espíritu, lo está sintiendo y también puede ser lleno del Señor Jesús. Porque la palabra de Dios es la dulzura a nuestro paladar, como lo dice el salmista, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Si alguien es sabio, si alguien es inteligente, es ese cristiano que se preocupa por empoderarse del conocimiento de la Sagrada Escritura. Pero hoy causa tristeza que muchos llevan años, pero poco saben de la Biblia, poco escudriñan, poco la estudian. Pero qué bueno que ahora Dios nos está hablando que la palabra es un deleite y que debemos sumergirnos en ese conocimiento, porque de sus mandamientos hemos adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La mejor luz que una persona puede tener quizá no sea la luz de los ojos, es la luz del conocimiento de la ley de Dios. Bendito el Señor Jesús. Definitivamente la obediencia a la palabra es lo que trae salvación. Es por eso que iniciamos leyendo este pasaje de Lucas. Porque una mujer que queriendo hacer alabanza a Jesús le dice, Señor, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero la palabra del verso 28 define que la salvación es en la palabra, más allá de otras cosas. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hoy el encargo para cerrar esta enseñanza es, guarda la palabra. Pero no lo guardes por ahí donde alguien la pueda quitar. No, guarda la palabra en la tabla de tu corazón y vívela todos los días. Eso es lo más importante. La palabra de Dios es la carta de amor más perfecta. Más de 31.163 versículos. 3.566.480 letras. Aleluya. 773.693 palabras compuestas en 1.189 versículos, con un solo objetivo: que usted y yo la escudriñemos y la vivamos para llegar a la gloria de Dios. No es otro el objetivo. Vamos a estar de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos ha enviado, que es la carta de amor más perfecta.
Y es el único medio que le da salvación y le resuelve al ser humano cualquier situación. Tiene problemas de economía, la Biblia habla de administración y mayordomía. Tiene problemas de vida de fe, la Biblia dice cómo aumentar la fe. Tiene problemas de vida social, la Biblia habla de las normas de convivencia. La Biblia habla de todo, hasta de asuntos médicos. Porque la Biblia, como lo decía hace un rato, es lo más profundo. En ella encontramos cosas maravillosas, pero también la realidad del peligro espiritual al que muchos están expuestos cuando no la obedecen. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que este propósito de leer la Biblia sea una constante todos los días en nuestro ser. Bendito Rey de Gloria, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido entender que este conjunto de libros definen la salvación del hombre. Que hay bienaventuranza por leerla, oírla y obedecerla. Que hay un propósito maravilloso al escudriñarla porque el Señor mismo en su manifestación lo direccionó. Que hay unos efectos impresionantes en la vida de aquel que la oye, que la cree y que la obedece. Que esa palabra es la mejor riqueza. Señor, permítenos que a partir de ahora desarrollemos un excelente hábito de estudio de tu palabra y que todos los días la escudriñemos, la examinemos, la profundicemos. Y si algo no se entiende, entonces más allá de la oración y el clamor, podamos consultar con aquellos siervos a quienes tú has puesto para que también se apaciente el pueblo con ese mismo conocimiento. Permite, Señor, que la generación de jóvenes y que todos los que hoy hemos oído esta palabra, diseñemos nuestro programa de estudio. A veces tenemos un programa de estudio para muchas cosas, pero qué hermoso que el cristiano genuino y verdadero tiene un programa firme de estudio de la palabra, porque en ella está definida la salvación. Gracias, Padre Celestial, por este espacio y bendícenos de regreso a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis hermanos amados, un abrazo en el